Saludos, a continuación vamos a emitir un video material complementario, resumen de las conferencias que se imparten en el curso de Excel básico en la UTN Facultad Regional Avellaneda. En este caso, como material de apoyo, estaremos dando un video que resume lo visto en la primera conferencia, donde el estudiante interactúa por primera vez con el Excel, entendiendo que conoce los principios de trabajar, en este caso sobre un sistema operativo Windows, y su objetivo fundamental es lograr tabular el pensamiento para crear el diseño de las tablas que posteriormente va a estar procesando con cada una de las fórmulas que se irán impartiendo en la siguiente conferencia. Para este caso, en primer lugar, conversamos sobre el paquete de Excel, un paquete que en este caso para el estudio lo estamos dando sobre Windows, pero que Excel aparece, como hemos visto, en LibreOffice o en el propio paquete de Office 365. En principio tiene los mismos conceptos, las mismas funcionalidades, una en un lugar o en otro, pero fundamentalmente lo que abarcamos en el curso lo vamos a estar viendo y se puede ver en cada uno de estos elementos. Como programa sobre Windows va a tener una serie de elementos que son propios de Windows y escalan acá al Excel. Como por ejemplo, si nosotros fuéramos a buscar el Excel, lo estaríamos buscando dentro de inicio, en este caso de la computadora en la que estamos trabajando, lo tiene organizado alfabéticamente y encontraríamos el Excel como un programa a abrir dentro de los programas que están en el sistema operativo Windows ya instalado. También pudiéramos ejecutar las combinaciones de atajos o de teclas rápidas, como por ejemplo Windows R, es decir, presionaríamos las combinaciones de tecla Windows más R, y al presionar Windows más R pudiéramos escribir la palabra Excel y mandaríamos a ejecutar inmediatamente el Excel. Aprovechando que estamos trabajando sobre los conceptos del sistema operativo Windows, nosotros vamos a ver siempre que va a haber una barra de título donde va a quedar grabado el nombre que nosotros le pongamos a cada uno de los ficheros. Vamos a tener los botones clásicos de minimizar, maximizar y cerrar. Así también vamos a tener un menú donde como elemento fundamental, para no perder cada uno de los cambios que vamos a estar realizando en el fichero, vamos a poder ir a guardar. Estaríamos navegando por los elementos de la PC. En este momento estamos creando una carpeta propia en el escritorio para ir almacenando los ficheros con los cuales vamos a estar trabajando. Estos conceptos, como hemos insistido, son propios de Windows. Ahora vamos a ponerle un nombre a este fichero. Y ya en la barra de título podemos apreciar cómo tenemos el nombre de fichero para el cual lo estamos guardando. Como elementos conceptuales, Excel es un tabulador electrónico que nos va a permitir, dentro de todas sus funciones, las básicas que vamos a estar generando en esta versión del curso, es construir tablas para poderlas procesar. Para construir tablas hay conceptos fundamentales como el concepto de columna, el concepto de fila. Tenemos acá la columna D, tenemos acá la fila número 3. Y dentro del concepto de fila y columna vamos a hablar de la intersección de una fila y una columna. Cuando vemos la intersección de esta columna y esta fila, estaríamos hablando de una celda. En este caso estamos hablando específicamente de la celda D3. D3. Y así esta sería la celda E3, esta sería la F3 y sucesivamente.
La unión de muchas celdas la vamos a llamar rango. La unión de muchas celdas la vamos a llamar rango. En este caso, señalándolo, nosotros tenemos un rango que va desde D3 hasta el que estamos señalando, F10. Este rango, que es la unión de muchas celdas, va desde D3 hasta F10. Y si lo fuéramos a denotar, sería el rango que va desde D3 a F10. Este conjunto de notaciones la vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando con las fórmulas, cuando estemos trabajando el procesamiento de las distintas tablas. Resumiendo este primer momento: concepto de columna, concepto de fila. La unión de una columna y una fila me da una celda. La unión de muchas celdas me da un rango. El rango se nombra con el primer elemento de la diagonal y el último elemento. En este caso estaríamos hablando del rango de 3 F10. Podemos observar que cuando nosotros estamos escribiendo acá, se nos va procesando también la información que vamos escribiendo acá arriba. Si yo pongo ahora rangos, también se está actualizando acá en la propia celda. Fortaleciendo el concepto de columna y fortaleciendo el concepto de fila, nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, si empezáramos a insertar elementos en esta columna, elementos en esta columna y elementos en esta columna, como en su procesamiento las columnas pueden de alguna forma ampliarse, las columnas pueden cerrarse, las columnas pueden ocultarse, y ese procesamiento también en el formato de las columnas y las filas lo vamos a estar aplicando a cada uno de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando. Ahora lo explicaríamos en el caso de las columnas, después lo vamos a demostrar en el caso de las filas, y a continuación, por ejemplo, lo estaríamos demostrando en el caso de las hojas o solapas. Todo funciona de la misma forma. Nosotros tenemos la posibilidad siempre de un elemento seleccionarlo con un clic. Un elemento también vamos a poder darle clic derecho, y en el clic derecho vamos a ver las propiedades de ese elemento. Esto es un concepto que Excel hereda del propio Windows, donde en cualquier elemento de Windows con un clic seleccionamos, con doble clic ejecutamos, y con un clic derecho en cualquier elemento vamos a ver las propiedades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta columna que tiene varios elementos y es un poco larga, tipeamos elementos para demostrar su longitud como elemento pedagógico. Si nosotros quisiéramos que esa columna, los elementos se dan cuenta que no los llegamos a ver y queremos verlo, nosotros podemos ajustar esa columna. Esa columna la pudiéramos ajustar así, o sencillamente podemos nosotros hacer un ajuste automático. ¿Cómo hacemos el ajuste automático? Nos paramos después al final de la columna, damos doble clic y se ajusta automáticamente. Podemos también hacerlo y aplicarlo acá. Esta columna, que lo que tiene escrito dentro es más pequeño, la ajustamos así, y cada elemento lo vamos ajustando en función de su longitud y nuestra línea de deseo de que se vean ajustados o no se vean ajustados. Bueno, a continuación nosotros vamos a practicar el concepto de insertar una columna. ¿Cómo insertaríamos una columna? Para insertar una columna bastaría comparando en el lugar en que nosotros queremos que anterior a esa columna se inserte la columna, y estaríamos dando clic derecho, insertar columna, y aquí estaríamos insertando la nueva columna. Ese concepto lo podemos aplicar para las columnas, también para las filas. Si nosotros tenemos una X cantidad de filas con una X cantidad de datos genéricos en este momento, para nada más que estar demostrando que podemos transformar las filas, las columnas y las hojas, si nosotros ahora debemos insertar un dato entre este y esta fila, nosotros nos vamos acá a la fila y decimos insertar, y se nos inserta una fila en blanco donde nosotros podemos poner los nuevos elementos. Además, cada fila y cada columna también se puede, por ejemplo, ocultar. Suponiendo que quiera
esta nueva que inserté aquí, ocultarla, sería igual clic derecho y estaríamos leyendo el menú de cada uno de estos elementos y dentro de ellos aparecería el ocultar. Así también podemos nosotros ocultar una fila determinada dando clic derecho sobre la fila y ocultar. Si nos damos cuenta y observamos bien, tenemos D, E, F, es decir, A, B, C, D, E está oculto y acá pasa igual. 1, 2, 3, 4, no está el 5 porque está oculto. Así también nosotros podemos ocultar una hoja, también podemos insertar una hoja, también vamos a poder eliminar tanto una fila, una columna como una hoja. ¿Cómo insertaríamos una hoja? Daríamos clic derecho en insertar hoja, insertar una hoja nueva, en este caso, y tenemos la hoja número 3, que también como elemento propio de Windows podemos mover hacia un lado y hacia otro, hoja 1, hoja 2, hoja 3, basta con arrastrarla desde el lugar que queremos que se mueva al siguiente lugar. Pudiéramos ocultarla, clic derecho ocultar, y ya tenemos hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Mostrarlo, vale, nos paramos y como mismo la ocultamos, le vamos a dar clic derecho, mostrar, se nos dice cuál es la que está oculta, la hoja 2, aquí en este caso también vamos a mostrar la columna que tenemos oculta y en este caso vamos a mostrar la columna o la fila, perdón, que tenemos oculta. Y así hemos visto la función que define fundamentalmente la forma en la que vamos a estar entrando datos en una celda, que no es más que la unión de una columna con una fila, y cómo esas columnas se pueden autoajustar, ajustar o sencillamente se pudieron y se podrán ocultar, mostrar, incluso adaptar cualquier elemento propio ya de Windows, como por ejemplo a esta hoja yo le voy a cambiar el nombre porque aquí voy a empezar a insertar los alumnos. Como fui a cambiar el nombre, por el mismo criterio ya propio de Windows, usted se presiona clic derecho sobre, en un caso de un mouse que esté configurado para el clic sea selección y el clic derecho sea las propiedades de cada uno de los elementos. En este caso estaríamos dando clic derecho en la hoja, cambia el nombre y ahora estuviéramos poniendo el nombre de esta hoja. Aquí tenemos una hoja y aquí tenemos otra hoja o solapa. Bien, haciendo un resumen de los conceptos fundamentales: concepto columna, concepto fila, concepto celda, la unión de una fila y una columna, en este caso de 4. Concepto rango, este es el rango que va desde D3 a G7. Concepto fila, columna, rango. Concepto hoja, y que cuando nosotros damos un clic la seleccionamos, cuando damos un clic derecho tanto en la columna como en la fila vamos a poder ver una serie de propiedades. Posteriormente estaremos usando cada una de ellas. Sobre todo ahora trabajamos con el ocultar, pero pudiéramos insertar una fila, eliminar una fila y así una serie de elementos que están dentro de las propiedades, tanto de las filas como de las columnas como de las hojas. Insertar, eliminar, ocultar, mostrar una hoja determinada. Cerrando esta primera presentación del elemento celda, rango, fila, columna y hoja, borraríamos, limpiaríamos pantalla para empezar a presentar los elementos relacionados con el diseño. Los elementos relacionados con el diseño en una tabla también son propios de Windows. Esto lo vamos a estar encontrando en cualquier herramienta de Office, incluso en el propio editor de imágenes como es el Paint, donde nosotros aquí ya, como dominamos el sistema operativo, vamos a entender que esto nos va a permitir cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, nos va a permitir ponerle negrita, cursiva, subrayada. Acá vamos a ponerle borde a nuestra tabla, aquí vamos a ponerle fondo a cada uno de los elementos que señalemos, ya sea una celda o un rango. Aquí vamos a cambiar el color de nuestra letra, vamos a centrarla, ponerla a la izquierda,
ponerla, justificarla a la derecha, y en el caso de la verticalidad vamos a ponerla pegado arriba al borde superior, al centro y también al borde inferior. Y este elemento que está acá lo vamos a utilizar para combinar las celdas. Vamos a trabajar como método pedagógico un ejemplo donde vamos a controlar las notas de matemática y español de 4 alumnos. Entonces, con el fin de crear nuestra primera tabla, que va a tener los nombres de los alumnos, que vamos a ponerlo genéricamente, la nota de matemática y la nota de español. Y con eso estaríamos aplicando todos los diseños relacionados a esta primera conferencia. Entonces, alumnos, alumno 1, alumno 2, y de los alumnos vamos a tener la nota de matemática y la nota de español. Bien, vamos a darle un formato tabla en función de mostrar los bordes. Los bordes los estaríamos mostrando con este iconito que está acá. Aquí nada más que pudiéramos poner borde inferior, borde superior. En este caso queremos poner todos los bordes. Hablamos en la conferencia del tema diseño, de resaltar lo que es importante, solo y único lo que es importante. En este caso puede ser que sea importante resaltar los títulos. Fundamental mantener una estructura profesional en el código de colores y reconocer que si utilizamos fondos claros, como en este caso que estamos utilizando fondo blanco, es bueno un color oscuro para la letra. Viceversa, fondo oscuro, un color claro para la letra. Bueno, en este caso vamos a aplicar un diseño donde le vamos a dar un fondo claro acá a alumnos, lo pondríamos en negrita y lo centraríamos. Pero también tiene sentido que pongamos ese formato a las notas de matemática y a la nota de español, porque también son títulos. Nosotros pudiéramos ir uno a uno haciendo el formato, o sencillamente utilizar el pincel que nos permite copiar un formato determinado. En este caso, como elemento también introductorio del Excel, nosotros marcamos el formato que queremos copiar, que en este caso es el formato que le dimos a la celda de 3, donde introducimos el título alumnos. Copiamos formato y venimos y se lo aplicamos a los otros títulos de las notas. Ponemos las notas: 10, 9, 9, 8, un 8, 8, porque después las estaríamos utilizando. Y dentro de los elementos, ya para utilizar completamente los elementos relacionados con el diseño que estamos viendo en la parte superior del menú, las letras también pudiéramos cambiarle el tipo de letra, la letra Arial. Esa letra Arial pudiéramos cambiarle el tamaño 18, y como vimos anteriormente, ese formato lo puedo copiar y aplicarlo a los demás elementos de la barra de título. También nosotros pudiéramos interpretar que estos dos elementos de acá son notas, ahí los autoajustamos, y entonces pudiéramos decirle acá arriba notas, pudiéramos combinar estos dos elementos, notas, vamos a mantener un formato estándar, es decir, de alguna forma respetar el diseño que estamos mostrando, y vamos a construir la tabla combinando estos dos elementos que están acá. Ahora la tabla empieza ya a tomar un formato más agradable a la vista. Podemos entonces centrarlo, y nosotros, con la ayuda de la combinación de celdas, con la ayuda aquí también de la combinación de celdas, hemos creado un diseño acorde a nuestra primera tabla, donde aprendimos que podemos utilizar los formatos de letra, los tamaños de letra, ponerle fondo a la letra, también podemos ponerle color a la letra,
podemos ponerle color a la letra siempre que nos ayude. Por supuesto acá rompemos con el diseño porque hablamos de un contraste, que sea un contraste fondo claro con un color oscuro, y podemos también centrarla ya sea a nivel horizontal o a nivel vertical con la combinación de celdas. En este caso, y vamos a repetirlo, voy a descombinar estas dos celdas para entender cómo procedemos a combinar las celdas. Para combinar las celdas marcaríamos las dos celdas y vamos a combinar. Por supuesto, para yo poder combinar dos celdas tengo que seleccionar las dos celdas que yo deseo combinar. Bueno, a continuación vamos a avanzar a la última parte de esta conferencia, lo que vimos en relación con los productos. Vamos a ir creando una tabla igual de 3 productos. Producto 1, producto 2, producto 3. Esos 3 productos yo voy a tener en inventario una cantidad y voy a tener que cada producto tiene un valor. En este caso, el producto 1, 200.000, 150.000, 330.000 vale este producto. Hasta ahora nada nuevo. Vamos nosotros a ponerle los bordes. Vamos también a proceder a este título que está acá, ponerle un fondo, la ponemos en negrita, pudiéramos ponerlo en cursiva, si no es agradable a la vista podemos centrarlo. Hasta ahora los mismos conceptos que habíamos repasado en la versión anterior. Podemos ajustar y vamos teniendo nuestra tabla con un diseño amigable. Centramos para que los numeritos nos queden más amigable a la vista en el tema del diseño. Bien, vamos a introducir ahora otro concepto del diseño. Por ejemplo, en la tabla anterior nosotros habíamos puesto alumnos acá arriba, combinado en celdas. Ahora le vamos a mostrar cómo podemos ponerlo también, no solo combinado. Voy a combinar estas 3 celdas que están acá, como mismo lo hicimos en la clase anterior, incluso en la hoja anterior de alumnos. Yo elijo las celdas que deseo combinar, combino las celdas, voy a poner un formato, y ahora lo más novedoso de este formato que estoy aplicando es que en vez de dejarlo horizontal, yo voy a dando clic derecho sobre el lugar que quiero trabajar, voy a ir a alineación y voy a usar este tipo de alineación donde el texto lo estoy poniendo diagonalmente. Y miren cómo empiezo a desarrollar un diseño de otro tipo, novedoso, y que también puede ser amigable, ¿verdad? Un diseño nuevo, como lo hicimos. Bueno, vamos a repetir los pasos para entender cómo estamos procesando el hecho de poner la palabra producto en varias celdas combinadas y horizontal, en este caso diagonal. Bien, descombinamos todas las celdas. Vamos a ir al momento inicial en el que estábamos comenzando a trabajar. Para retroceder, como se hace en los sistemas operativos Windows, podemos utilizar la flecha atrás o podemos utilizar exactamente la combinación de la tecla Control Z. Bien, digamos acá queremos combinar porque queremos que producto aparezca aquí diagonal o hacia abajo, como podamos de alguna forma sentirnos más cómodos con nuestro diseño, y queremos combinar estas celdas que están acá. Para combinar esas celdas que están acá basta con seleccionarla, ya la tenemos combinada. Ahora, por condiciones de mantener un color uniforme, podemos poner acá, como mismo están estos títulos, en el fondo celeste,
negrita y cursiva para ser consecuente, y lo que nos va faltando es inclinarla. Bien. Dentro de la inclinación vamos a introducir que eso es un formato propio de las celdas. Clic derecho, formato de celda, y en el formato de celda vamos a movernos a alineación. Ahora la voy a poner hacia abajo y nos queda producto hacia abajo. Concepto nuevo para ir alineando, ir creando distintos diseños amigables en función de lograr que nuestras tablas sean lo más claras y exactas posible. Un segundo elemento, cuando estábamos trabajando con la alineación y dimos clic derecho sobre una celda para buscar el formato, vimos que teníamos además elementos que ya habíamos visto, como es el caso de cambiar la fuente, que lo podemos ver si presionamos acá, como es el caso de cambiar el tema de negrita, cursiva, etcétera, que lo hacemos acá, como es el caso de cambiar el tamaño también, el tema de los bordes, que lo estuvimos trabajando anteriormente, a la hora de ponerle los bordes a la tabla. Y un elemento nuevo es el elemento de los tipos de datos. Nosotros tenemos que entender que en Excel hay distintos tipos de datos y que es fundamental que cada dato tenga su tipo. Excel es capaz de darse cuenta muchas veces a la hora de escribir de qué dato está relacionado a esa celda. Por ejemplo, fíjense cómo vamos a hacer un ejercicio aquí. Si yo pongo una palabra, inmediatamente esa palabra se queda alineada a la izquierda, del lado izquierdo. Si yo pongo un número, inmediatamente ese número se alinea a la derecha. Eso nos está diciendo que Excel es capaz de entender cuando escribimos una palabra, cuando escribimos un número. Y eso nos permite hacer elementos como esto. Yo selecciono este número que está aquí y este número que está aquí, y si vemos acá abajo nos dice estamos sumando 19 porque suma 19, me recuenta dos elementos y el promedio es 9,5. Esta barra informativa de acá abajo la podemos obtener muy exacta porque estamos trabajando con dos elementos que Excel ha identificado que son números. Y si yo selecciono estos dos, sencillamente nos dice recuento 2 y no lo suma. ¿Por qué? Porque Excel acaba de entender que esos dos elementos tienen una característica que es la característica cadena. Voy a eliminar lo que estamos trabajando acá para utilizar el formato, pero además de utilizar el formato, introducir otro elemento propio del formato que nos va a ayudar mucho en las notaciones y en las construcciones de nuestra tabla. Con lo cual estaríamos cerrando esta primera etapa de esta primera conferencia. Bien, ¿qué queremos introducir? Bueno, ese número 200.000 a veces es difícil de leer a la vista por la cantidad de ceros. Si nosotros aplicamos una separación de miles, que también nos va a ayudar visualmente y está relacionado con las propiedades de una celda, nosotros vamos a tener una tabla más fácil de leer, más amigable. ¿Cómo haríamos eso? Pensando, nosotros podemos dar clic, doble clic o clic derecho. En este caso, damos clic derecho porque el clic nos selecciona, el doble clic nos permite ejecutar, que aquí no tenemos que ejecutar absolutamente nada, y vamos a trabajar nuevamente el formato de celda. Al trabajar el formato de celda, nosotros podemos decir que esto es un número, porque realmente es un número, donde podemos ponerle o no las cifras después del cero, cifras decimales, en dependencia de la exactitud del cálculo que queramos. En este caso el precio es entero, no vamos a ponerle números después de la coma, y sí podemos introducir el separador de miles. Y miren cómo inmediatamente este elemento se puede leer más fácil y visualmente ya sabemos que es un 200.000. Pudiéramos aplicarlo acá abajo y aplicarlo acá abajo, paso a paso, clic derecho, formato de celda, también decir que es un número, no le vamos a poner 0 después de la coma, vamos a introducir el separador de miles y tenemos entonces 200 y 150.000. O podemos sencillamente, como habíamos hecho anteriormente con el pincel, copiar el formato, porque es un formato de la celda donde estamos aplicando el formato número, y además de aplicar el formato número estamos poniendo la separación de miles, copio ese formato
y lo aplico aquí a continuación. Bien, con este resumen complementario hemos sido capaces de entender, de tener un video que nos permita ejercitar la primera conferencia relacionada con el poder crear y diseñar una tabla en Excel, una tabla básica, nuestra primera tabla, donde vimos elementos relacionados con filas, con columnas, el elemento celda, el elemento rango y los elementos relacionados con el diseño de tamaño, tipo de letra, central, combinar y a su vez los relacionados con los formatos. Esto lo vamos a estar aplicando en las siguientes conferencias, porque por ejemplo, aunque no lo vemos ahora, vamos a ver que no solo son formatos relacionados con números y cadenas, también vamos a poder ver formatos relacionados, por ejemplo, con las fechas. Cerrando acá, los estimulo a que nos veamos en la siguiente conferencia, donde vamos a empezar a trabajar las fórmulas básicas. En nombre del colectivo de profes de la UTN de la Facultad Regional Avellaneda, le damos las gracias y deseamos que este material, junto al PDF de la conferencia y la propia conferencia, le sirvan para comenzar a dar sus primeros pasos en Excel.